cáncer, cómo se presenta y todos esos detalles lo vamos a ver. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Ese es el cáncer, ¿no? Células del cuerpo que se multiplican sin control. Nuestro organismo está formado por millones de células. Empezamos con 2 células. Papá proporciona el espermatozoide, mamá el óvulo, se juntan 2 células y forman una, y esa se va duplicando en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, en 128, 256, etcétera, etcétera, hasta el total de células que hay. Y cada célula cumple una función, ¿no? Prácticamente las células nacen, crecen, se reproducen, viven y hacen una serie de situaciones funcionales muy importantes, ¿no? Incluso se pueden dividir por sí solas. Y cuando éstas se dividen o se multiplican, digamos, ¿no? Porque a veces usamos las dos expresiones, ¿no? Se dividen, ¿por qué? Porque una célula se divide en 2, o se multiplica, porque una célula se multiplica en 2. Entonces, esa es la palabra, multiplica, y se multiplica sin control. No hay algo que la detenga. Y además, estas células, estando en un lugar, se pueden avanzar por el sistema circulatorio, el sistema linfático, e ir a otras partes del cuerpo, se diseminan a otras partes del cuerpo. O sea, es posible que el cáncer comience en cualquier parte de nuestro cuerpo humano, ¿no? Ya que está formado por estos billones de células. El cáncer es ocasionado por cambios en el ADN dentro de las células. Ya hemos dicho que la célula es prácticamente como un huevo. Si reventamos un huevito y lo ponemos en un plato, este se va a extender, ¿no? La clara, que viene a ser el citoplasma de la célula, y la yema viene a ser el núcleo. Y dentro del núcleo tenemos el ADN. El ADN es el que controla la función de la célula. El ADN que hay en una célula está dentro de una célula de un gran número de genes. Está dentro de un gran número de genes. Cada uno de los cuales contienen un grupo de instrucciones que indican a la célula cómo debe funcionar, cómo debe crecer, cómo debe dividirse, etcétera, etcétera. O sea, cumple una función. Quiere decir que si el ADN sufre cambios, por supuesto que va a tener problemas, ¿no? La célula. En este caso, va a ser que la célula se divida sin control, y eso es lo que forma el cáncer. ¿Cómo se daña el ADN? Tenemos una serie de situaciones que hay que tenerlas en cuenta para determinar esa situación. ¿Qué cosa es un tumor? Nos interesaría saber qué es un tumor. Es una masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica. Si vemos en la figurita que la tenemos al costado, vamos a ver que hay un tejido, un grupo de células, ¿no? Digamos claras, y otro grupo de células más oscuras que ya están comenzando a crecer y a dividirse ese control y comienzan a formar una masa. Esto es un tumor y no tiene ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencias a invadir otras partes del cuerpo. Esa es quizás la parte más crítica de estas células, que prácticamente invaden otras partes del cuerpo. Existen 2 tipos de tumor, el tumor benigno y el tumor maligno. El tumor benigno es el que está rodeado por una cápsula fibrosa, no se extiende a otras partes del cuerpo y no tiene consecuencias graves para el organismo. El tumor maligno es un tumor cuya proliferación celular invade los tejidos sanos del organismo y se puede extender a otras partes del cuerpo, incluso puede causar la muerte. Entonces, generalmente los tumores malignos son los que se hacen cáncer. Los tumores cancerosos también se llaman tumores malignos, ¿correcto? Eso es lo que les quería manifestar. Los tumores malignos o tumores cancerosos se diseminan e invaden los tejidos cercanos. Y también pueden viajar tumores, un proceso que nosotros le llamamos metástasis. Hay muchos tipos de cáncer que forman tumores sólidos, ¿no? O sea, forman un conglomerado de células que van a formar un tumor, y este tumor es sólido. Pero los cánceres en la sangre, como la leucemia, en general no forman tumores. Sería imposible, ¿no? Un tumor, pues,
prácticamente en la sangre, no, eso no es posible, pero sí puede ser que aumente el número de leucocitos, como quizás lo vamos a ver y como quizás lo hemos explicado en otra oportunidad, pero hay entonces estos tumores que no son sólidos, que generalmente no se encuentran en la sangre, como en el caso de la leucemia. ¿Cómo se forma el cáncer? Y esta es la situación que queremos tener en consideración, cómo es que se forma el cáncer. Ya hemos dicho que es una enfermedad genética. O sea, los genes son unidades de almacenamiento de información, ¿no? En diferentes segmentos del ADN que contiene esta información, cómo debe funcionar la célula en el organismo. Los cambios en estos genes, ¿no? Que controlan este funcionamiento de la célula, ¿no? En especial, cómo se forman y se multiplican, causan el cáncer. ¿Correcto? O sea, cómo se forman y cómo se multiplican estas células es lo que forma el cáncer. Los cambios genéticos que causan el cáncer se producen por los siguientes motivos. Errores que ocurren cuando las células se multiplican. Daños en el ácido ADN, que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Por sustancias perjudiciales. En estas tenemos el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente, las sustancias químicas, como por ejemplo el humo del tabaco, del cigarro, y los rayos ultravioletas del sol. Estos van a causar generalmente en la célula lo que conocemos como estrés oxidativo. Y se pasan por herencia de padres a hijos. ¿Qué cosa es el estrés oxidativo de lo que hemos comentado en el anterior? Estrés oxidativo. Se produce cuando existe un desequilibrio entre los radicales libres en el cuerpo y los antioxidantes disponibles para combatirlo. ¿Correcto? O sea, dentro de la célula pueden invadir los radicales libres. Los radicales libres prácticamente son moléculas de oxígeno que han perdido en su primera órbita un electrón y se forma un radical libre. Y este radical libre ingresa a la célula, va a alterar el ADN y va a producir estos cambios en las células, van a hacer que aumenten de tamaño y van a hacer que se dividan sin control. Y los antioxidantes, pues, son las sustancias que nosotros debemos ingerir para evitar que estos radicales libres se mantengan en la célula y le causen daño. Cuando hay este desequilibrio, cuando hay más radicales libres en la célula que antioxidantes, se produce este problema que se conoce como el estrés oxidativo y que puede llegar a producir el cáncer. Entonces, ¿cuáles son generalmente estas situaciones que provocan que se formen estos radicales libres? Tenemos la contaminación ambiental, el tabaquismo activo y pasivo, pero sobre todo el pasivo. El pasivo, ¿por qué dicen el pasivo si la persona no fuma? Lo que sucede es que cuando la persona que tiene cerca fuma, a la hora de eliminar el humo, ahí están saliendo células, perdón, sustancias cancerígenas. O sea, no es tanto el que lo fuma, sino a la hora que sale después del que fuma. Y la que está al costado, pues es la que va a, ¿no?, respirar este humo y se puede contraer estas enfermedades. O sea que el pasivo, si encuentras una persona que fuma, o lo haces apagar el cigarro, o te retiras del sitio si es que no quieres tener ningún problema. La exposición, ¿no?, excesiva a la luz solar. Personas que van generalmente a la playa desde las 8 de la mañana y no se regresan hasta las 4 de la tarde a su casa, y sobre todo se exponen al sol cuando los rayos solares caen perpendicular a las personas, ¿no? Generalmente entre las más o menos 11 de la mañana y 1 de la tarde, que son los rayos que caen perpendicularmente, ya que el sol está en la parte, ¿no?, superior, ¿no? Otro es el consumo excesivo de alcohol, la acción de ciertos medicamentos, la exposición a sustancias tóxicas o a una actividad física desequilibrada, son algunos, solo algunos de estos factores que favorecen la proliferación de estos radicales libres. O sea, el estrés oxidativo altera la funcionalidad celular, contribuyendo a o retroalimentando el desarrollo de enfermedades degenerativas como por ejemplo la arteriosclerosis, las cardiomiopatías, las enfermedades neurológicas y el cáncer. Ya, una serie de problemas te causan los radicales libres, ¿no? Uno de los elementos importantes del estrés oxidativo es el oxígeno. Hemos dicho que la molécula de oxígeno pierde un electrón y eso provoca los radicales libres. Así que hay que tener mucho cuidado y si queremos nosotros evitar todas estas situaciones, hay que ver la forma de cómo conseguir más antioxidantes para nuestra alimentación y para que nuestro cuerpo las tenga y evite este desequilibrio.
¿correcto? O sea, antioxidantes. ¿Dónde encontramos los antioxidantes? En las frutas y en las verduras, que es lo que menos se come. ¿Cómo se forma entonces el cáncer? Ahí tú tienes una figurita de digamos, un corte de tejido, donde estás viendo células normales. Y en la otra parte, en la figurita, estás viendo las células ya cancerosas. Quiere decir que son células que, si tú puedes ver, son de la misma clase de esas células normales, pero que han comenzado a crecer, a aumentar de tamaño y a dividirse sin control, y se están formando un tumor. Y ese tumor, pues, va a terminar en lo que es un tumor maligno y que es el cáncer, ¿no? En general, el cuerpo debe eliminar estas células que han sido dañadas en su ADN antes que se vuelvan cancerosas. Pero la capacidad del cuerpo disminuye a medida que las personas comienzan a envejecer. Otra vez, envejecer, ¿no? Siempre van con el detalle del envejecimiento, que no lo dejo de lado, que es también parte importante en estas situaciones de cáncer, pero yo siempre digo que más es el problema químico, ¿no? ¿Qué cosas suceden en tus células, como se lo estoy explicando con el estrés oxidativo? O sea, si nosotros comenzamos a alimentarnos mejor y tener más cantidad de antioxidantes que radicales libres, quizás podemos vivir por mucho más tiempo y sin ninguno de estos problemas. Por eso siempre yo digo, no estoy de acuerdo con que digan la edad o la vejez, ¿no? Por eso se dice que el riesgo del cáncer aumenta con la edad, y es definitivamente porque más estamos maltratando nuestro organismo. El cáncer de cada persona es una combinación única de cambios genéticos. A medida que el cáncer sigue creciendo, van ocurriendo otros cambios en la célula. Incluso dentro del mismo tumor, es posible que diversas células tengan diferentes cambios genéticos, ¿no? En la propia proceso que tienen de formación de este cáncer. ¿Qué cosa es la metástasis? El cáncer que se diseminó del sitio donde se inició a otra parte del cuerpo, a eso se llama metástasis. O sea, el proceso por el cual las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo, le llamamos metastasis. ¿Correcto? O sea, hay la metastasis y hay el cáncer metastásico. Este cáncer metastásico tiene el mismo nombre y el mismo tipo de células cancerosas que el cáncer primario. Ejemplo, te explico. El cáncer de seno, el cáncer de mama, que forma un tumor metastásico en el pulmón, es cáncer del seno metastásico, ¿correcto? No es cáncer de pulmón, ¿no? Si se inicia el cáncer en el seno e invade el pulmón a través de lo que se llama metástasis, ese cáncer es cáncer del seno, cáncer del seno metastásico, no es cáncer del pulmón, ¿correcto? O sea, cuando se inicia en un lugar y este se disemina, ¿no? Hace metástasis en otro organismo, es el cáncer, por ejemplo, del seno, pero se llama cáncer del seno metastásico. En algunos casos, el tratamiento ayuda a prolongar la vida de las personas con cáncer metastásicos. En otros casos, la meta principal del tratamiento del cáncer metastásico es evitar que se siga diseminando o aliviar los síntomas de la enfermedad. Estos tumores metastásicos a veces causan daños graves que afectan en general el funcionamiento del cuerpo. La metástasis causa la mayoría de muertes por cáncer, ¿no? Porque invaden otros órganos y prácticamente van a hacer que pierda su función normal, y con eso pueden llegar a estos problemas letales como la muerte. ¿Cómo se producen estos cambios en los tejidos? Estos cambios que primero son no cancerosos. Hay cambios en las células, ¿no? Y después viene el problema del cáncer. O sea, ¿cuáles son estos cambios? Ahí sí ves en la figurita, ¿no? Las células normales que se pueden convertir en células cancerosas. Tenemos células normales y pasan por un proceso, ¿no? Después de lo normal, si hay algunas alteraciones en estas células por daño del ADN, comienzan a formarse las hiperplasias, que de repente habrás escuchado, como por ejemplo en la próstata, ¿no? La próstata se dice, ¿no? Que es la hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia benigna de próstata, o sea, hay un crecimiento, ¿no? Y un aumento de las células, pero que son benignas. De repente has escuchado la parte de displasia, que generalmente se presentan cuando leen un Papa Nicolau, ¿no? Y, por supuesto, el cáncer. O sea, no todos los cambios en los tejidos del cuerpo son cáncer, por supuesto, ¿no? Pero sin tratamiento, algunos de estos cambios en los tejidos se podrían volver cáncer. Entonces, a continuación se incluyen ejemplos de cambios no cancerosos en los tejidos
que se vigilan porque podrían convertirse en cáncer, ¿correcto? Entonces tenemos la hiperplasia. ¿Qué cosa viene a ser la hiperplasia? Un aumento más rápido que lo normal del número de células en un tejido del cuerpo. Aumento más rápido de lo normal. Generalmente las células tienen un proceso, un tiempo de vida que van no muriendo y van desapareciendo, pero hay otras células que las van reemplazando, ¿no? Pero cuando hay un aumento más rápido de lo normal, del número de células de un tejido, esto hace que se acumulen demasiadas células, y a eso se conoce como hiperplasia. Sin embargo, si vemos estos tejidos a través del microscopio, vamos a ver que estas células y estos tejidos se ven de forma normal. No hay quizás una diferencia tremenda. Pero hay varias causas de hiperplasia, como por ejemplo las personas que tienen constantemente inflamaciones e irritaciones crónicas. Eso puede provocar la hiperplasia, ¿no? Un caso característico de una hiperplasia, pues por ejemplo hemos dicho que es el problema de la próstata, ¿no? Ahí generalmente se ve que el varón por problemas de irritaciones, de inflamaciones frecuentes a través de las vías urinarias, etcétera, va a producir esta hiperplasia. ¿Qué cosa es la displasia? Ya es una afección más avanzada que la hiperplasia. Y si vemos en la figura, ya estás dándote cuenta que prácticamente las células son más grandes, ¿no? Son más oscuras, por decir, porque hay un núcleo que es más grande y que está invadiendo el tejido normal. En la displasia se acumulan también demasiadas células, pero las células también se ven normales y cambian la estructura del tejido. En general dicen, mientras más anormal se vean las células y el tejido, más probable es que se convierten en cáncer. Por eso ya cuando llegamos a una displasia, se tiene que hacer ya un tratamiento más efectivo para que no provoque el cáncer. Y esto es muy frecuente en las mujeres, cuando van a hacerse su Papa Nicolau, pueden encontrar este nombre, displasia de células del cuello uterino. Quiere decir que esta displasia, ¿no? Si no le hacemos el tratamiento adecuado, puede convertirse en cáncer. Algunos de ese tipo de displasia se deben vigilar o tratar y hay algunos que no necesitan. Un ejemplo de displasia también es el nevo displásico. Cuando hablo de nevo, hablo de lunar, ¿no? El lunar displásico. O sea, es un tipo de lunar anormal que aparece en la piel. Hay un lunar que comienza a aparecer y que comienza a crecer, ¿no? Y las personas a veces no se percatan del detalle porque no están en una zona que tengan las posibilidades de verla, y a través de quizás a otra persona se da cuenta y le dice, ¿qué pasó? Tienes ahí un lunar que está creciendo, ¿no? Y eso es el nevo displásico. Aunque en la mayoría de casos no ocurre, a veces el nevo displásico se va a convertir en este cáncer que se conoce con el nombre de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. O sea, a los cánceres de los lunares se le llama melanoma, como lo vamos a ver ahora. Ya comenzamos con los nombrecitos críticos, pero que todavía son fáciles de aprender. Melanoma, ¿correcto? Melanoma es un tipo. Entonces es una displasia. Es una displasia que si ese lunar no lo comienzas a corregir y a tratar oportunamente, se vuelve cáncer. Y ahí lo has visto y has escuchado que muchas personas tienen pues cáncer a los lunares. Peor aún, esas personas que se exponen constantemente a la luz solar. ¿Y a qué cosa es el cáncer in situ? El cáncer in situ ya es, aunque a veces lo llamamos cáncer en estadio cero, porque está in situ, no avanzado, no se ha diseminado, etcétera, etcétera. No es un cáncer también así definitivamente, porque las células anormales no se diseminan, no pasan, no avanzan, no van a un tejido cercano. Pero si ya comienzan a invadir los tejidos más cercanos, ahí sí hay que considerarlo como que ocurren ya las células cancerígenas, ¿no? Es, por ejemplo, como el cáncer de mama, que comienza a diseminarse a los ganglios. Cuando ya hay ganglios que están afectados en los problemas de una displasia o un adenocarcinoma de mama, entonces ahí sí hay que tener en consideración que esto se va a volver cáncer. Por lo general, se trata porque es posible que algunos carcinomas que están localizados, no se conviertan en cáncer, si se tratan oportunamente, pero sí hay que tratarlos porque si no lo haces, se van a convertir en cáncer, ¿correcto? ¿Cuáles son los tipos de cáncer?
hay más de 100 tipos de cáncer. Y en general, los tipos de cáncer van a llevar el nombre de los órganos o tejidos donde se forma el cáncer. Por ejemplo, hemos dicho el cáncer de pulmón es el que se inicia en el pulmón. El cáncer del encéfalo es el que se inicia en el encéfalo. A veces el cáncer se describe por el tipo de célula que lo forma. Nuestro cuerpo está formado por una serie de, una agrupación de células. Cuando las células se juntan, forman los tejidos. Cuando los tejidos se juntan, forman prácticamente los órganos. Cuando los órganos se juntan, forman los sistemas o el aparato, ¿correcto? Entonces, a veces el cáncer se describe por el tipo de célula. Las células que estamos en la piel o que revisten las mucosas, a esas células se le llaman células epiteliales. Y hay otras células que se conocen como escamosas, hay otras células que se conocen como plasmáticas, y en relación a ello y en relación a la anatomía patológica que se puedan realizar, pues definimos el cáncer a veces por el tejido que está afectado. A continuación vamos a describir algunos tipos de cáncer que se nombran según las células específicas en donde comienza el cáncer. ¿Correcto? Entonces ahí vienen los nombrecitos que espero que los captes, no te los aprendas así de memoria, pero que sí más o menos tengas como cultura general en el caso de nosotros que necesitamos saber estos detalles, ya que estamos ayudando a muchas personas a mejorar la salud a través de nuestros productos, tener los conocimientos al menos. No te los aprendas y si no, pues también recurres. Hoy día tenemos la información a la mano a través de un aparatito que cuando yo estudiaba para ingresar a la universidad me hubiera gustado tenerlo. Yo tenía que pasarme 4 o 5 horas en la biblioteca para poder estudiar, ¿no? Y hoy día lo tenemos y mucha gente no lo aprovecha. Un aparatito que tienes en la mano, una información tremenda, pero que la gente no aprovecha el aparatito. Más lo usamos para chatear, ¿no? No, nosotros, ¿no? Mucha gente que lo usa para chatear en lugar de informar. ¿Qué cosa es el carcinoma? Son los tipos más comunes de cáncer. Hay lo que se conoce como el adenoma, que no es un tumor que no es, o sea, no es benigno, pero cuando ya te hablan de carcinoma, ya es cáncer. ¿Correcto? Cuando te hablan de carcinoma. Adenoma no es tanto cáncer, carcinoma sí, ¿no? Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Consiste, ¿no?, de células epiteliales, o sea, las células que forman los revestimientos, ¿no?, que recubren las partes internas y externas de nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de células epiteliales. Cuando lo observamos al microscopio, aparecen como pequeñas columnas. Los carcinomas van a tener el nombre según el tipo de células epiteliales que no van a atacar. Entonces tenemos los adenocarcinomas, no es adenoma, sino adenocarcinoma, y que puede ser a células escamosas, a células transicionales, a células epiteliales, a células, ¿no?, de diferentes tipos que forman los tejidos y que revisten tanto las mucosas como nuestra parte externa de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa es un adenocarcinoma? Ya es otra situación, ¿no? Adenocarcinoma ya es un cáncer que se forma en las células epiteliales que producen líquido o moco, sobre todo en las glándulas. O sea, generalmente en la mujer, cuando tiene un cáncer de mama, se le llama adenocarcinoma de mama. Nosotros le llamamos cáncer de mama, pero quiero que entiendas que el cáncer de mama nosotros le denominamos adenocarcinoma. Cáncer que se forma en las células epiteliales que producen líquido o moco. El tejido con este tipo de células a veces se llama tejido glandular, o sea, son de las glándulas. La mayoría de los cánceres de seno, o sea, la mayoría de los cánceres de mama, del colon y la próstata son adenocarcinoma. O sea, cuando ya la hipertrofia prostática se vuelve cáncer, a eso le llamamos adenocarcinoma, ¿no? De próstata, de mama, de colon, etcétera, etcétera. Ese es el adenocarcinoma. ¿Qué cosa es el sarcoma? Que de repente también lo habrás escuchado este nombre. Ya son cánceres que se forman prácticamente en los huesos. Ya no estamos hablando de tejidos, ¿no?, epitelial como el tejido que reviste, sino estamos hablando de algunos órganos, ¿no?, que está atacando este cáncer. Por ejemplo, los huesos, en los tejidos blandos, como por ejemplo en los músculos, o también cuando afecta la grasita, estas células grasas que tenemos, cuando afecta a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos y al tejido fibroso. Entendemos por tejido fibroso los tendones y los ligamentos, a eso se le conoce como sarcoma.
sarcoma. O sea, si está el cáncer localizado en un hueso, ¿no? Le llamamos osteosarcoma, ¿no? Porque está afectando tanto el hueso como el cartílago, ¿no? Cuando el cáncer comienza también en algunos huesos, pero que se localiza específicamente en la pelvis, ¿no? O sea, en la cadera y en el hombro, a eso le llamamos condrosarcoma. Cuando afecta la piel y los ganglios, ya hemos dicho que puede afectar los ganglios linfáticos y algunas membranas mucosas, a eso le llamamos sarcoma de Kaposi. Cuando afecta el cáncer, cuando ataca pues estas células grasas, estas células que forman el tejido adiposo que está debajo de la piel, a eso le llamamos lipo es grasa, liposarcoma. Y cuando afecta el tejido fibroso, ya hemos dicho tendones o ligamentos, a eso le llamamos fibrosarcoma. ¿Correcto? Son nombrecitos, pero que, ¿no? Más o menos como para orientarles a ustedes, para que tengan la idea de que si escuchan un sarcoma, de repente recurrir al internet, válganse de eso para saber más o menos dónde está localizado si es que te lo hablan, ¿no? Pero osteo ya sabes que es hueso, condro ya es, puede ser cartílago o huesos, ¿no? Sarcoma de Kaposi piel, ¿no? Lipo es grasa, o sea, las células adiposas, y fibrosarcoma es cuando son tendones y ligamentos. ¿Qué cosa? La leucemia, que sí creo que la hemos hablado en alguna oportunidad. Los cánceres que comienzan en el tejido de la médula ósea, ¿no? Que comienzan en el tejido de la médula ósea roja, ahí comienzan a tener estos problemas, y generalmente cuando son, ¿no? Que aumentan los leucocitos, ahí se forma este cáncer que se conoce como leucemia. Si vemos, por ejemplo, hacemos un examen de sangre y a través del microscopio, cuando digamos, vemos una partecita, un circulito ahí a través del microscopio, eso le llamamos campo, nosotros llamamos campo. Y tú puedes verlo ahí, por ejemplo, en la sangre normal. Ese es un campo de un examen de sangre, y que puedes ver varias células redonditas de color rojo, esos son los hematíes, que son los que más abundan, ¿no? Las células de la sangre. Luego tienes unas blanquitas con un núcleo, con 2 o 3 núcleos, ¿no? Que son, o celestitas, que son los leucocitos. Y vas a ver unas más pequeñitas, blanquitas, que vienen a ser las plaquetas, que son las células que aparecen en la sangre. Pero si vemos en la leucemia, en el otro campito, ya tú estás viendo que estos rojitos ya desaparecieron, ya hay menos. Pero van aumentando los celestitos, ¿no? Incluso van disminuyendo los que son blanquitos, que son pequeñitos, o sea, disminuyen plaquetas, disminuyen glóbulos rojos y aumentan los leucocitos. Cuando los leucocitos aumentan en la sangre, a eso se llama leucemia. Estos cánceres en la sangre no crean un tumor sólido, ¿correcto? Imagínate, imposible que se pueda ver un tumor ahí, ¿no? En cambio, se acumulan grandes cantidades de glóbulos blancos anormales en la sangre y la médula ósea, que desplazan prácticamente a las otras células sanguíneas, como los hematíes y las plaquetas. La concentración baja de estas células sanguíneas, ¿no? Hace que sea más difícil que el cuerpo pueda llevar oxígeno. Ya hemos dicho que los glóbulos rojos son los que van a llevar oxígeno por todo el organismo. Pero si hay disminución por este problema de la leucemia, entonces no llegan oxígeno a los diferentes tejidos y no hay un control, ¿no? Del sangrado, o un control de cómo combatir las infecciones. Hay 4 tipos comunes de leucemia: la aguda, la crónica, ¿no? La linfoblástica, porque ya es un cáncer, una leucemia que afecta a los glóbulos rojos, pero específicamente unas células que se llaman linfocitos. Y hay la mieloide, que afecta a estas células que se llaman mielocitos. ¿Correcto? Son los nombres que le damos nosotros y por eso determinamos, ¿no? Entonces las personas pueden tener una leucemia linfoblástica. No sé si lo habrás escuchado en alguna oportunidad en alguna persona que haya tenido este cuadro, ¿no? Las leucemias agudas son de crecimiento rápido, las leucemias crónicas son de un crecimiento lento. Luego tenemos los linfomas, que también habrás visto este problema, que generalmente se presenta pues en los ganglios por afección de estos leucocitos, que son los linfocitos, las partes de las células blancas, pero que son los linfocitos de tipo B, y que prácticamente se encuentran, pues, que forman parte del sistema inmunológico y que se encuentran en los ganglios. Entonces, el linfoma es un cáncer que se inicia en los linfocitos, en las células T o B, y estos glóbulos blancos que luchan contra las enfermedades son parte del sistema inmunitario.
En el linfoma, los linfocitos anormales se acumulan en los ganglios. O sea, este es un ganglio en el cuello donde se ha localizado prácticamente el cáncer. ¿Mm? Y que acumula no solamente en los ganglios, sino también en los vasos linfáticos y en otros órganos del cuerpo. Hay dos tipos de forma. De Hodgkin es que generalmente se origina en las células B. Solamente células B no atacan los linfocitos T. Pero en el no Hodgkin sí afectan las dos, tanto la B como la T. Y eso es lo que hacemos la diferencia de estos linfomas, de Hodgkin y de no Hodgkin. Luego tenemos el mieloma múltiple, que ya esto es un problema en otro tipo de células de nuestro organismo que se conocen como células plasmáticas, que también forman parte del sistema inmunitario y que elaboran una gran cantidad de anticuerpos específicos. Estas células, las células B, una célula plasmática viene a ser prácticamente como también un glóbulo blanco. ¿Qué cosa es el mieloma múltiple? Es un cáncer que se inicia en esta célula o en otro tipo de células inmunitarias. Estas células plasmáticas anormales se llaman células de mieloma. Se acumulan en la médula ósea, o sea, internamente en el hueso. En el hueso tenemos la médula ósea y forman tumores en los huesos de todo el cuerpo. Y has visto tú que hay un tumor de hueso que puede ser pues, un osteosarcoma, como hemos hablado antes, o puede ser también un mieloma múltiple. El mieloma múltiple también se llama mieloma de células plasmáticas. Y el otro es el que tenemos los lunares. ¿Por qué? Nosotros tenemos debajo de la piel, ¿no?, unas células pigmentarias que se llaman melanocitos. Estas son células que se pueden convertir en melanoma. Normalmente estas células, los melanocitos, producen este pigmento marrón llamado melanina, lo que hace que la piel tenga este color moreno o bronceado. La melanina protege las capas más profundas de la piel contra estos efectos nocivos, principalmente del sol. Por eso que las personas generalmente son más blancas, ¿no? Son las que tienen más problemas cuando se ponen los lunares. Los melanocitos se alteran cuando las células que forman estos melanocitos, ¿no?, comienzan a dividirse sin control, van formando estos lunares. Los lunares son muy comunes y la mayoría de personas tenemos entre 10 y 40 lunares que no tienen ningún problema, ¿no? Pero si ves un lunar que comienza a crecer sin control, ojo, hay que tener en consideración ese problema. Es un cáncer que se inicia en estas células que se convierten en melanocitos. La mayoría de los melanomas, ¿no?, se forman en la piel, pero también aparecen en otros lugares donde existen, ¿no?, pigmentos, como por ejemplo en el ojo. Ahí también se puede presentar los melanomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer? Los que ya hemos conversado relacionados con el tabaco, el alcohol, las dietas bajas en frutas y verduras, falta de fibra, la edad, el sobrepeso, gérmenes infecciosos, las hormonas, las inflamaciones crónicas, la inmunosupresión y, por supuesto, la luz solar. ¿Cómo prevenir? Evitar pues, los factores de riesgo, evitar estar cerca del humo del cigarro, evitar la exposición solar durante tiempos prolongados, evitar el contacto de sustancias químicas, llevar una alimentación balanceada con una dieta rica en fibras, frutas, verduras, hacer ejercicio frecuente y mantener una condición, ¿no?, una condición física sana. Esas son las formas como podemos prevenir el cáncer. Tipos de tratamiento desde el punto de vista médico. Tienes la cirugía. Se usa con más frecuencia para el tratamiento del cáncer que está localizado. O sea, si encontramos un cáncer localizado que todavía no se ha diseminado, se hace una cirugía, se saca esa parte, ¿no?, se estripa esa parte del órgano y, ¿no?, nos limitamos a esa área y no hay problema. Otro tratamiento es la quimioterapia, que consiste en el uso de medicamentos para tratar el cáncer, y también la radioterapia, donde se utilizan partículas u ondas de alta energía, tales como los rayos X, los rayos gamma, los rayos con electrones, los rayos con protones, etcétera, etcétera, para eliminar o dañar pues, estas células cancerígenas. Esos son los tratamientos desde el punto de vista médico. ¿Qué productos tenemos nosotros para el cáncer? No te debe faltar el pH moringa. Ya sabemos que la moringa es una planta que
no es nuestra, es de la India, pero que tiene grandes propiedades nutricionales, grandes beneficios para la salud, ¿no? Que viene acompañado de nuestra graviola o guanábana, que su hoja tiene esas acetogeninas que son pues 10.000 veces más poder que la areomicina que se usa en quimioterapia, o sea que es un producto que lo usamos, si es verdad, como antidiabético, antiartrítico, también lo usamos como anticancerígeno, ¿no? Además, ¿por qué? Porque es un potente antioxidante y va a permitir que se eliminen los radicales libres de nuestro cuerpo, ¿no? Lo tienes en 2 presentaciones, en sobres y en cápsulas. Si se trata de sobres, el contenido un sobre en un vaso con agua y tomarlo pues, a las 9 de la mañana, 9 de la noche. Y si se trata de capsulitas, 2 cápsulas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. El otro producto que tiene ese factor T, porque generalmente en estas personas disminuyen sus defensas, ¿no? Comenzamos a perder las presencias de los linfocitos y no es conveniente, ¿no? Entonces hay que aumentar. Es un producto que tiene grandes ingredientes como el calostro, la uña de gato, la graviola, el diente león, maca, garrobo, chancapiedra, ganoderma. O sea, una gran cantidad de macro y micronutrientes que permiten el buen funcionamiento celular. Desplazan los radicales libres y hacen que mejore la función de la célula. Por eso tiene esta acción inmunoprotectora, por eso que ha sido diseñado para proteger nuestro organismo y, como sabemos, aumenta las defensas de quien los usa, ¿no? 2 capsulitas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. No te debe faltar el Glutcal, que es aquel que va a terminar con este estrés oxidativo, ya que tiene dentro de sus componentes ¿no? el antioxidante maestro, que es el glutatión. El glutatión es un antioxidante que se forma por la unión de 3 aminoácidos, la L-glicina, la L-cisteína y el ácido glutámico, forman este glutatión que va a reducir el estrés oxidativo, va a eliminar los radicales libres y va a aparecer más antioxidantes. Además, con la proteína del suero de la leche y el brócoli, va a permitir que se sintetice más glutatión en nuestro organismo. O sea, una persona con cáncer no puede dejar de tomar este producto, ¿no? Ya sabes que lo tenemos en 2 presentaciones y una cucharada o un sobre en un vaso con agua y tomarlo por lo menos una vez al día, ¿no? Si es cáncer ya determinado, pues hasta 2 veces al día para comenzar a corregir esas células dañadas. Tienes el TOS3 porque generalmente las personas con este problema se estresan, están muy angustiadas, están pensando en qué va a ser de su vida, qué van a hacer con sus familiares, etcétera, y es una persona que vive en mucha tensión, ¿no? Manzanilla y pasiflora, la flor del maracuyá junto con el triptofano, es un producto que va a mejorar la neurotransmisión, por lo tanto va a aliviar en estas personas la ansiedad, la angustia, el estrés, el nerviosismo, la irritabilidad, etcétera. Es un inductor del sueño, combate el insomnio y además de eso, pues nos controla el nerviosismo, además que nos da más ánimo y más tranquilidad, ¿no? 2 capsulitas a las 10 de la mañana, 3 a las 10 de la noche. Y pues no te debe faltar, pues ya tenemos hoy día otros productos interesantes como de la línea Juana, ¿no? Las gotas sublinguales, pues no te deben faltar, que van a ayudar a estas personas a relajarse, a mejorar sus condiciones, vamos a tener mejores resultados, ¿no? No te olvides, ya los voy a comenzar a agregar en los diferentes temas, pues los productos Juanas para más o menos definir, pero en este caso, las gotas sublinguales, ¿ok? Usa los productos de Teoma con toda seguridad porque están elaborados con los máximos estándares de calidad. Ya sabes que su proceso de fabricación se realiza en laboratorios certificados, pasan por control de calidad estricto basados en normas